Muy buenas tardes para todos los que nos siguen a través de Tu Creencia. Muy buenas noches para quienes nos acompañan en el continente europeo. A Tu Querencia ha decidido iniciar una serie de diálogos con los protagonistas de la feria, de la fiesta, y el primero de los invitados especiales en esta tarde aquí en Colombia, en la noche en Europa, en España, es el maestro José Ignacio Seda Leal. Maestro, primero le agradecemos que esté aquí con nosotros, que nos acompañe y lo saludamos. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Hola, muy buenas tardes. Pues nada, estoy aquí en mi domicilio y bueno, me encuentro muy bien. La verdad que ya he terminado la temporada aquí en España y muy contento. Y no ha sido muy extensa en el número de festejos, pero sí en la calidad y en cómo me he sentido en todos ellos, en todas las corridas que he toreado. Y bueno, pues estoy contento de cómo se ha dado la temporada. Quisiéramos hablar solo de toros y de lo que ocurre en el ruedo y lo que ocurre en la fiesta, pero hay un punto que es ineludible para todos, y es esta pandemia que nos ha pillado casi que por sorpresa y nos ha trastocado la vida. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo pasó ese tiempo difícil para todos? Bueno, pues gracias a Dios no nos ha, no nos ha tocado a ninguno. Bueno, mm, hemos estado sanos, nos hemos mantenido sanos y bueno, y a día de hoy ya vacunados y de momento pues estamos bien, gracias a Dios. Y el tema del confinamiento y de la pandemia, como la hemos llevado, pues bueno, pues con la incertidumbre sobre todo de ver pues a muchas familias y a muchas personas pues que desgraciadamente han fallecido. El matador de toros, José Ignacio Seda Leal, siguió preparándose, siguió entrenando. ¿Cómo vivió esa época? Bueno, aquí hemos estado casi, no sé, pero varios meses aquí metidos en casa y aquí en casa pues no he parado hacía ejercicio aquí en casa y toreaba de salón en casa y sobre todo pues ya que no podía torear en el campo mm, y en la plaza menos, lógicamente, pues sí he toreado mucho mentalmente y he visto muchos vídeos de toros, he aprovechado a repasar muchas faenas mías de años anteriores y yo creo que viendo el lado positivo de esto, pues sí me ha servido como para reflexionar y bueno, pues revisar mucho lo que ha sido mi carrera y en lo que he podido fallar en años anteriores, ¿no? Y creo que esas conclusiones muy positivas y muy bonitas y que he salido reforzado y mejor torero de lo que era antes de la pandemia, aún sin torear, ¿no? Porque muchas veces los toros crecemos no toreando, sino estando parados, pensando y viendo, bueno, pues imaginando faenas soñadas y pensando qué es lo que podemos mejorar de nuestro toreo. Y así ha sido mi confinamiento. Cuando nos cuenta que se dedicaba a ver sus actuaciones pasadas, ¿qué faenas le gusta ver y por qué le gusta repasar esas faenas? Bueno, el verse no es agradable para el torero, o por lo menos para mí. No es una cosa que me, que me regodee viéndome, ¿no? Porque siempre me saco muchos defectos. Lo que sí es muy interesante porque al verme, pues me pongo un poco en la realidad de lo que estoy haciendo. Y el ponerse en la realidad es importante de cara a corregir cosas, porque si tú nunca llegas a verte y piensas que todo lo que haces está perfecto, pues nunca te puedes corregir. Y creo que el vídeo es una herramienta muy buena, muy dura, porque algunas veces ves cosas que no te gustan nada, pero sí es muy, muy buena para poderte corregir. Es un ejercicio ¿cómo te diría yo? Un ejercicio de humildad y y hay que hacer de tripas corazón porque muchas cosas de las que tú te creías que hacías bien no las haces bien. Y, y bueno, y al revés también, hay muchas cosas que a lo mejor pensabas que no las hacías bien y te saca muchas virtudes, o sea que también te sirve como para reforzar tu autoestima
Yo creo que es importante que los toreros nos veamos y el vídeo hoy en día es una herramienta muy buena para corregir y para llevar el toreo a su máxima expresión. Cuando hace ese ejercicio de introspección, de verse, también puede pasar que exista como una reflexión del hombre que es José Ignacio Uceda y del torero Uceda Leal. ¿Qué tanto tiene Uceda Leal de José Ignacio y qué tanto tiene José Ignacio del torero? ¿Habrá diferencia entre ambos? Eh, sí, hay diferencia, hombre, entre el hombre y el torero. Lo que pasa es que inevitablemente son vidas paralelas y sobre todo cuando uno vive tan intensamente la profesión y se siente tan atraído vocacionalmente como yo me traigo, o sea, como a mí me atrae la profesión. Es imposible separar a la persona del torero. Es más, el torero muchas veces saca de situaciones muy comprometidas al hombre, ¿no? Salva al hombre, digamos, en muchas tentaciones o posibles pues pecados venales que podamos tener, ¿no? El torero siempre es la voz de la conciencia del hombre que siempre le está diciendo, no comas tanto, no bebas, cuídate, te tienes que levantar pronto. O sea, quiero decir, el torero ayuda al hombre a ser mejor persona. Y en mi caso así es. Cuando se echa la vista atrás y se ve usted de niño, imaginó, ¿cómo imaginó ese camino a convertirse en matador de toros y finalmente figura del toreo, un torero importante en el último tiempo? ¿El camino fue más fácil, más difícil de lo que se lo imaginó, como lo soñó, o nada parecido de lo que divisaba en ese entonces? Bueno, a priori, uno cuando empieza, pues empieza un poco atraído por lo que es pues la figura del torero, ¿no? Yo vi a los toreros, los veía porque en mi casa mi padre era muy amigo y mi tío Luis, que fue banderillero, pues era muy amigo de muchos toreros de aquí de Madrid. Y yo veía a esos hombres cómo se expresaban, cómo se vestían, cómo andaban. Y luego los veía en la plaza lo que hacían y yo quería ser uno de ellos. Lógicamente no me imaginaba lo duro que podía llegar a ser torero, pero tampoco lo bonito que es, eh, en el fondo. Lo que pasa es que tiene una parte muy, muy dura. Y el camino pues lo he hecho pues poco a poco, no me he ido marcando metas. Hombre, lógicamente cuando empiezas pues sí sueñas tomar la alternativa. Eh, Conseguí tomar la alternativa, una alternativa de lujo, y a partir de ahí pues empieza otro nuevo camino, año tras año, meta a meta, hasta que pues uno llega pues a este tiempo, ¿no? Pero sí, casi sin darte cuenta. Si echa la vista atrás, pues sí, hay muchas dificultades y muchas trabas y bueno, y también mucho disfrute. Pero bueno, es como todo en la vida. Las cosas se hacen día a día y poquito a poco. Mientras conversaba, maestro, han empezado a rodar unas imágenes. ¿Cuál fue esta tarde? ¿Qué recuerda de ese día? Bueno, este es el primer triunfo importante que yo tengo en Madrid, que esto fue, si no recuerdo mal, un 26 de mayo del año 95. La novilla de feria de San Isidro, y esto es un novillo de Fernando Peña, a dos orejas. Y bueno, fui triunfador de la feria de los novilleros, me llevé todos los trofeos a la mejor faena del novillero y, y le corté dos orejas a este novillo. Lo que pasa es que no pude salir a hombros porque entrando a matar me cogió y me llevaron las dos orejas a la enfermería. Me partió la escápula y bueno, me pegó una paliza muy, muy importante el novillo entrando a matar. Y me tuvo dos meses parado, estuve 2 meses parado sin poder torear. Pero este es bueno, pues el primer sueño cumplido de mi carrera, ¿no? Porque siempre, como yo me he criado taurinamente de la mano de mi padre, los tendidos de la Plaza de Toros de Madrid, pues yo siempre soñaba con torear un novillo en Madrid, un toro, y cortarle las orejas, ¿no? Y este es el primero que lo conseguí. Si yo le digo, maestro heladero de Victorino, ¿qué se le pasa por la mente?
Hombre, el Adero fue un toro muy importante. El Adero fue un toro muy importante en mi vida porque también es el primer toro ya de matador de toros con el que puedo abrir la puerta grande. Con dos toros, ¿no? Era el Adero y Verderón, pero sobre todo el Adero. El Adero, que tengo la suerte de que esté la cabeza en el salón de mi casa, pues creo que ese toro pues me proporcionó la gloria, mi primera gloria como matador de toros en la Plaza de Toros de Madrid. Toro muy importante y que le estaré siempre agradecido. Vemos en estas imágenes, maestro, que ese día la plaza estaba con usted. ¿Cómo se sienten Sí. esos soles de Madrid? ¿Qué los hace especiales? ¿Qué hace especial a esa plaza cuando usted está en el ruedo? Bueno, lo que hace especial el Ole de Madrid es que a una olla, digamos, con 24.000 personas, con 24.000 almas que vienen de cualquier sitio, vamos, vienen de sus trabajos, ¿no? Porque en Madrid, en la feria, no es como en otras ferias, ¿no? Como son tantos días, pues la gente trabaja y va con prisa a los toros y llegan y se sientan en el tendido, pues muchas veces malhumorados porque vienen de aguantar al jefe o no vienen, no es como en Sevilla o en otros sitios que vienen pues de la feria, vienen de comer tranquilito, ¿no? En Madrid la gente llega un poquito estresada del metro, del autobús, del tráfico. Entonces, el poner de acuerdo a tanta gente que casi prácticamente no sabe ni quién torea, que en 20 pases seas capaces de ponerlos de acuerdo y cortarle las orejas a un toro, pues es un milagro. Y luego los soles, cuando aquello empieza a prender, pues suena como, pues no sé, como si estuviera cayendo una bomba sideral. Cada ole es un rugido que se te mete en los huesos y te estremece. Todos los aficionados reconocen una gran capacidad lidiadora en José Leal, pero ningún aficionado duda de una de sus mayores virtudes y es la capacidad de matar muy bien los toros. ¿Cómo aprendió esa suerte y cómo la ha perfeccionado durante el tiempo? Bueno, pues yo, hombre, me la aprendí un poco en la escuela taurina, me enseñaron lo que es el mecanismo de la suerte de matar, pero luego me he ido yo fijando mucho en toreros que me habían hablado que mataban bien los toros y que yo pensaba pues, que eran buenos matadores de toros. Me he preocupado de todos los que me han hablado que han matado bien los toros, he procurado buscar vídeos y estudiarlos y sacar mis conclusiones. Y con todas esas conclusiones que he sacado y acorde con mi físico y con mis condiciones, pues creo que he hecho una forma de matar que dentro de lo clásico, porque siempre me he fijado en la suerte de matar, tanto en el toreo como en todo lo que hago, viene de la línea clásica, pero sí lo he intentado hacer con mi personalidad y a mi forma. Y creo que, bueno, pues mato los toros de una manera lo más clásico que puedo, pero a mi forma. Y bueno, pues me ha dado resultado y me llena de satisfacción también pues que el aficionado y el profesional pues me reconozca como un buen matador de toros. Eso creo que ser un buen matador de toros pues es una cosa muy bonita porque nuestro carné y el nombre de nuestro profesional es matador de toros. Y un matador de toros que no mata a los toros pues se queda un poquito cojo. Usted mencionó sus inicios en la escuela taurina. Muchos taurinos aficionados, a veces de antaño, cuestionan mucho si sirven o no las escuelas taurinas. ¿Cuál es su posición al respecto? Yo sí, hombre, no te puedo decir nada en contra, al revés. A mí la escuela taurina me sirvió muchísimo porque me dio a conocer, me hizo que toreara muchas novilladas, me enseñó mucho y yo sé que, bueno, pues hay gente que dice que es el tópico de que todos los toreros de escuela se parecen y que salen muy parecidos y yo creo que no es cierto. Yo no me parezco a ninguno de mis compañeros de mi camada, de mi hornada, digamos. No me parezco nada a Encabo, ni me parezco nada a Gómez Escorial, ni a Cristina Sánchez, ni al Juli, ni a Matías Tejela. Cada uno no nos parecemos en nada. Ni Joselito se parece al Fundi, ni al Bote. O sea, quiero decir, y todos han salido de los mismos profesores y de la misma escuela. Entonces yo creo que es un tópico, eso de que los toreros salen a troquel y que se parecen mucho unos a otros.
Eso lo utilizan los detractores de la escuela pues para meterse con ella, pero no tiene, yo creo que no, yo creo que no tiene, no, perdón, yo creo que no tiene razón de ser. Hablando de esas diferencias entre uno y otro estilo de toreo y de tauromaquia, ¿qué es la estética para Uceda Leal? Bueno, pues la estética es algo un poco bonito, ¿no? Que se puede torear estético y de hecho el toreo es estética, ¿no? Pero yo prefiero que el toreo sea bello, porque la belleza es algo más grande que la estética, es algo más... La estética puede ser en un momento dado algo como no superficial, pero sí un poco repensado o que está un poco retocado, ¿no? Y sin embargo, la belleza es algo que fluye de una manera natural. Y yo creo que el toreo bueno es bello, no es estético. Una cosa es torear bien y que es lo bonito y lo difícil, y otra cosa es torear bonito. Torear bonito, pues es una cosa que, bueno, pues que no es fácil, pero es mucho más difícil torear bien. Qué bonito. De esos Y toreros cuando se que, torea bien, se torea bello. de esos toreros que torean bien y que torean bello, de los grandes maestros, ¿cuáles han sido sus referentes? Bueno, pues yo he tenido varios. Yo a mí, gracias a Dios por la edad que tengo y en Madrid, que fui siempre desde pequeño a los toros a Madrid, pues me dio tiempo a ver al maestro Antoñete, me dio tiempo a ver mucho a Curro Vázquez, me dio tiempo mucho, vi mucho al maestro Manzanares, al Manzanares padre, a Ortega Cano, a Julio Robles, esos toreros, ¿no? Y luego he sido un amante de los vídeos y bueno, pues me he fijado mucho en el maestro Ordóñez, en el maestro Paco Camino, en el maestro Viti. El toreo clásico, ¿no? Es el toreo que más me ha llenado y el que he tratado de interpretar. En este momento ruedan unas imágenes de una presentación en San Isidro en el 2011. ¿Qué Sí, pasó esta tarde, maestro? pues este es un toro, si no me equivoco, un toro de Juan Pedro Domé, al que le corté una oreja. Y este toro fue un toro muy importante, un toro que me sirvió bastante de cara a la prensa y a la afición. Yo creo que lo toré muy despacio, un toro que toré muy despacito y que guardo un gran recuerdo de este toro. Como sabe usted, maestro, estamos desde Colombia. Sería imperdonable no preguntarle por esa relación de Uceda Leal y Colombia. ¿Cómo recuerda esta afición de este lado del mundo? Bueno, pues yo creo que Colombia, sin temor a equivocarme, y así lo siento, creo que es el país americano donde más y mejor me he sentido. Y creo que también donde más he toreado, ¿no? Yo he toreado muchas ferias de Manizales, muchas ferias de, de Medellín, en Cali también he toreado bastante, y Bogotá, por supuesto. Y me he sentido siempre muy comprendido por la afición colombiana. Y luego, aparte, el país en sí me gusta muchísimo. Tengo muchos amigos y mi estancia en Colombia siempre ha sido pues muy gozosa y me he divertido mucho y me he sentido como en mi propia casa. Yo llevo a Colombia en el corazón, igual que yo creo que muchos aficionados también se acuerdan de mí por, por muchas cosas y muchas faenas que gracias a Dios he podido hacer en diversas plazas de Colombia. Muchas presentaciones importantes en Bogotá, en Cali, pero especialmente en Manizales. Si existiera alguna Manizales. diferencia, ¿cómo clasificaría usted esas plazas y qué faena recuerda en ellas? Bueno, Manizales es una plaza que para mi gusto entiende muy bien el toreo bueno, ¿no? El toreo artístico. Que tiene una plaza que tiene mucha sensibilidad y que lo capta muy rápido. Cali es una plaza más festiva,
que también es muy agradecida con los toreros, pero tiene otra forma de ver el toreo y el toro incluso, y bueno, pues también es muy importante, ¿no? Desgraciadamente Medellín era una plaza que me encantaba y que he tenido muchos triunfos en Medellín y me gustaba mucho, y también una afición muy sensible para el toreo bueno. Y luego, lógicamente, Bogotá, pues que Bogotá pues, es la capital y, no sé, lo podría comparar un poco con el aficionado madrileño, ¿no? Que es más exigente, pero a la vez muy serio. Y, y he tenido también algún triunfo importante, ¿no? Sobre todo recuerdo una corrida de lama y de Huachicono, que corté 3 orejas una tarde que me dejó muy satisfecho y que la recuerdo con mucho cariño en Bogotá. Menciona usted Medellín y Bogotá, unas plazas que han pasado algunos problemas políticos. Y eso me lleva a preguntarle cómo ve ese aspecto de la fiesta. ¿Cree usted que debemos modificar algo, adaptarnos al tiempo o debemos permanecer como ha estado la feria en los últimos, la fiesta en los últimos 100 años? Vamos a ver, la fiesta no debe de modificarse en nada. La fiesta es como es y quien quiera que vaya y quien no quiera que no vaya. O sea, no, la fiesta es cruda, es dura, porque, bueno, pues se ve la muerte en directo, pero no solo del animal, sino también del hombre. Eh, el hombre sale a jugarse la vida ante un animal que lógicamente pues tiene más posibilidades de morir que el hombre porque gracias a Dios siempre surge o resurge la inteligencia del hombre por encima de la fuerza del animal. Pero, pero sin la muerte del toro, eh, el toreo no tiene sentido. No tiene sentido. Yo creo que el toro sale a la plaza para morir, para dejar su bravura y demostrar su bravura, su capacidad de bravura, que es la lucha y el ataque hasta su muerte. Y sin eso, pues la fiesta se queda pues en un simulacro. Y bueno, esa es mi opinión. Y creo que mientras que la muerte del toro o sea, dignifique la fiesta, pues seguirá habiendo toro. En ese aspecto crudo de la fiesta, donde se sufre, donde está la muerte presente, pues también están las cornadas, las heridas, los momentos difíciles. ¿Cómo se sobrelleva ese fracaso o esas cornadas y luego cómo se acompaña con el triunfo? Bueno, pues yo creo que entra dentro de los valores que tiene la tauromaquia, ¿no? Una tarde de toros, un torero o incluso el público, ¿no? Pero sobre todo el torero que lo vive más intensamente puede vivir todas las sensaciones que se vive en la vida, el triunfo, el fracaso, el dolor, eh, el enfado, la alegría, el odio, la pasión. Son muchas sensaciones las que se viven. Y el torero en sí, ¿cómo supera estas cosas? Pues con unos valores que se nos inculcan desde pequeños, que es pues el trabajo, eh, el respeto hacia el toro. Ahora lo que se habla tanto en la superación personal, que es la resiliencia, el rebuscarte por dentro para poder salir hacia adelante, ¿no? El- el no rendirte nunca. Todos esos valores los tiene el torero y el toreo en sí. Y creo que hay que darlos a conocer como un torero y como una persona pues que no deja de ser un ser humano, pues es capaz de superar situaciones personales muy adversas cuando las cosas están muy difíciles y sobre todo cuando tiene todo su cuerpo pues dañado por las jornadas de los toros, como es capaz de olvidarse de esas heridas y volverse a poner en el mismo sitio donde le han dado fuerte en otras ocasiones. Y creo que eso pues es un ejemplo para mí, desde luego, como torero, yo lo admiro de mis compañeros, ¿no? Y aunque yo haya sido capaz de hacerlo en algunas ocasiones, pero yo lo veo y me parece que es un ejemplo no solo para mí, sino para toda la sociedad, de cómo se puede superar las adversidades. Esos aspectos de sobreponerse a las dificultades, de salir avante, ¿cómo influye, por ejemplo, en el José Ignacio Padre? ¿Y cuál es esa relación con sus hijos? ¿Son aficionados? ¿Les gusta? ¿Cómo lo ven?
Bueno, tengo de todo. O sea, antitaurino ninguno, desde luego, pero sí tengo uno con 17 años que es súper aficionado, súper aficionado. Luego una niña con 20, que ya, bueno, ya es una mujer, que también es muy aficionada. Y luego tengo otro con 11, que ese, pues, de momento no le llama la atención. No, pero sí lo respeta, lógicamente. Sabe que su padre es torero y que cada vez que se viste de torero se juega la vida y lo respeta. Pero el toreo es una cosa que te llama la atención o no te llama. Pero cuando tú la conoces por dentro y sabes la importancia que tiene, cómo cuidan los toros, los ganaderos, cómo los crían, cómo respetamos el toro, los toreros, y cómo nos preparamos y el miedo que pasamos y el esfuerzo que hacemos para ponernos delante del toro, que no nos obliga a nadie, lógicamente, pues eso, el que, aunque no lo entiendan muy bien, si lo ves de cerca, lo respetas, cuanto menos. Dentro de esos aspectos de los que debe conocer el aficionado, siempre se habla mucho de la técnica y desde hace tiempo se dice que hay como unos cánones de parar, templar, mandar, ligar, una serie de conceptos que se han ido pasando de generación entre los aficionados. ¿Cuál es su concepción sobre esos aspectos o cómo siente la técnica Uceda Leal? Bueno, la técnica es fundamental para hacer el toreo. Lo que pasa es que la técnica, pues, como decía el maestro Paula, suena como un poco frío, ¿no? Un poco mecánico, ¿no? La técnica en un arte, pues tiene que existir para que se pueda desarrollar ese arte. Lo que pasa es que el artista tiene que hacer que la técnica se vea lo menos posible. Tiene que envolver esa técnica en papel de regalo y que el toreo fluya sin ver esa técnica, sin que el público perciba que hay esa técnica, sino que tiene que, el toreo tiene que fluir como el baile y como todas las artes bellas, pues de un sentimiento que tape toda esa técnica. Hace unos días conversaba con el maestro Pepe Puente y él decía, hay un torero que siempre hay que ver y ojo con ese torero que es Uceda Leal, como si apenas estuviera empezando. ¿Por qué los aficionados todavía lo ven de esa forma, maestro? Pues, pues mira, la verdad que no lo sé, pero yo creo que es muy bonito para mí que después de tantos años y después de hacer de haber toreado tanto y de que se me haya visto tanto, pues que todavía los aficionados buenos me sigan esperando y sigan esperando lo mejor de mí, pues es una cosa muy bonita. Yo creo que esa ilusión que yo tengo por mejorar y y que no me doy por satisfecho y que creo que cada vez el techo pues lo tengo más arriba. No me conformo con llegar a mi techo, sino quiero buscarme y rebuscarme más en mi arte. Y yo creo que eso el aficionado que me ve lo percibe. Y entonces eso ilusiona, porque no te ven, cada vez que te ven, pues te ven un poco cambiado, ¿no? Y mejor. Y yo creo que será por esa circunstancia. Pero es muy bonito, ¿no? Que después de 25 años, pues, no, pues hay aficionados que quieran seguir viéndome y que les ilusione ir a verme. Maestro, ¿ha seguido la temporada de sus compañeros? ¿Qué le ha gustado? ¿Qué echa de menos? No, me ha gustado, ha sido una temporada muy bonita y ahora últimamente en estas plazas en Sevilla y en Madrid pues ha habido cosas interesantísimas, ¿no? Mi hombre, me gustan todos los toreros porque creo que todos los toreros son importantes para conformar el toreo. No solo lo conforman dos o tres figuras del toreo, sino el toreo lo conforman todos los toreros. ¿Por qué? Porque son necesarios todos. Los artistas, los valientes, los poderosos, porque tiene que haber una baraja amplia de toreros y de muchos cortes diferentes, los que banderillean,
y creo que es importante que haya variedad de toreros. ¿Para qué? Para que también haya variedad de aficionados y para que los aficionados pues tenga, yo creo que igual que el torero es mejor torero cuanto más toros le entran en la cabeza y más toros es capaz de comprender, el aficionado igualmente también es mejor aficionado cuanto más toreros le entran en la cabeza. Y cuanto más, lógicamente, pues hombre, te gusta un corte más que otro, ¿no? Pero si tú eres capaz de apreciar y de disfrutar diferentes tipos de toreo, pues eres un afortunado porque te diviertes mucho más todas las tardes de toro. Maestro, lo saludan aquí por la transmisión en vivo desde Aranjuez. Dice, hay buenos amigos aquí en el Ancla. Y Ah, sí. otro Eso es muy bueno. aficionado, otro aficionado pregunta, maestro, ¿qué debe saber o qué debe ver un aficionado cuando asiste por primera vez a una corrida de toros? Pues yo creo que debe de dejarse llevar un poco por el colorido, por la fiesta en sí es un espectáculo con gran colorido y con una fuerza muy importante. Estar atento al toro, a las reacciones del toro. Y yo creo que si, lógicamente, no es un espectáculo que te asegure que va a salir bien, porque ahí sale un toro y un torero que no se conocen de nada y que haya una comunión entre los dos, pues algunas veces resulta difícil, ¿no? Pero si tiene la suerte de que haya una tarde en la cual un torero está, o los tres toreros están pues en estado de gracia y los toros se embisten, creo que es un espectáculo único. Ver una plaza pegar oles al unísono con, con un torero entregado y haciendo una faena bonita, creo que, pues no sé si hay espectáculos muy bonitos, lógicamente, pero como el toreo, pocos. Hemos hablado mucho del torero maestro. Quisiéramos preguntarle un poquito por el hombre, por la persona. ¿Qué aficiones tiene José Ignacio? ¿Qué le gusta hacer? ¿A qué dedica el tiempo que puede tener libre? Bueno, me gusta mucho el flamenco, me gusta el cante flamenco y la guitarra, el cante y el baile. Soy muy aficionado porque creo que el flamenco va muy paralelo al toreo y en sí creo que es la banda sonora del toreo, es la música que mejor le va al toreo. Aunque el toreo, como decía Bergamín, es una música callada, porque en sí el toreo tiene melodía y tiene música, pero sí hay determinadas músicas que no sé por qué pues le van mejor, ¿no? Y el flamenco es una de ellas. Y a mí me encanta. De hecho, tengo muchos amigos flamencos y los flamencos son gente con mucha sabiduría y que se aprende mucho de ellos. Y no sé por qué, pero nos entendemos muy bien. Tenemos una filosofía, una manera de hablar muy parecida a los toreros y el flamenco. Nos entendemos bien. Y luego me gusta estar con mis amigos, me gusta mucho el campo y estar con mi familia, mis hijos y bueno, esos son mis hobbies. Maestro, como ya estamos terminando, llegando el tiempo que nos habíamos comprometido, voy a hacerle unas preguntas muy cortas. Voy a mencionarle algunas frases o algunas palabras y usted me dice qué piensa de ellas. Le pregunto, un traje de luces, Algo sagrado. la familia, La familia, pues lo primero. una película, Una película, pues una película que me motiva mucho y que vi mucho en su día fue toda la saga de Rocky. Me gustaba mucho porque me motivaba mucho el personaje. Madrid y Sevilla, Pues Madrid, de Madrid al cielo y en Sevilla es el sueño de los toreros. un libro, Un libro, el de Chávez Nogales de Juan Belmonte. un país para visitar, no necesariamente taurino. ¿Por qué? Pues Turquía, Estambul.
¿Qué piensa de la vida sin ser torero, maestro? Pues la vida sin ser torero para mí, por lo que he podido comprobar, perdón, por lo que he podido comprobar, no, no tiene sentido. La vida sin torear para mí no tiene, le encuentro poco sentido, la verdad. Un ideal. Un ideal, la verdad y la pureza. La relación entre tecnología y tauromaquia. Pues no es buena, pero no es buena, pero debería de serlo, porque en algunas cosas sí los taurinos y el mundo del toro se tiene que adaptar a la tecnología moderna porque hay que estar con los tiempos un poco. Y la última, maestro, ¿qué queda por hacer? Pues me queda por hacer lo mejor. Yo creo que estos últimos, o no sé si los últimos, o los años que Dios quiera que me queden, yo creo que debo de, vamos, estoy seguro que voy a dar lo mejor de mi toreo y lo mejor de mí mismo, porque se lo merecen mis partidarios y yo creo que mis condiciones de torero y lo que yo llevo por dentro también se merece salir afuera. Maestro, pues de nuevo le agradecemos mucho su tiempo, su disposición, su deferencia de atendernos desde Colombia, a los compañeros de Tu Querencia también por abrir estos espacios que nos unen. Mire, esa relación de la tecnología hoy nos permite hablar con usted, estando yo en Cali, usted en Madrid, y los aficionados que nos siguen desde distintas partes de Colombia y del mundo. Muchísimas gracias, maestro. Sabe usted que en Colombia le apreciamos y le respetamos como torero y es un orgullo y un honor que nos haya acompañado en esta tarde colombiana y en esa noche madrileña. Nada, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros por vuestra deferencia y nada, un saludo para toda la afición que nos haya estado escuchando y un fuerte abrazo para vosotros y enhorabuena por el programa y por la página, por defender la fiesta y darla a conocer con difusión importante. Gracias. De esta forma, entonces, terminamos esta transmisión en vivo de A Tu Querencia y los esperamos en una próxima entrevista. Mil gracias a todos los que nos acompañaron.